durante mi primer año de matrimonio, en el banquete de mi cumpleaños, apareció una cantante con un vestido idéntico al mío. Mi esposo se quedó helado. Los guardias le quitaron el vestido. Aunque me protegía, no sentí ningún afecto en el corazón. Porque sabía que era el mismo hombre que una vez gastó una fortuna en esta cantante y prometió fugarse con ella. Mi cumpleaños es el 15 de junio. Henry ofreció un banquete en el pabellón iluminado por la luna, invitando a la compañía musical más famosa de la capital. Para ese día, había encargado especialmente un vestido de seda rojo agua de la boutique Lucian. El dobladillo estaba bordado con hilo plateado, brillando como el agua ondulante bajo la luz de la luna. Cuando Henry me vio, se le iluminaron los ojos. Sonreí y se lo mostré. ¿Qué tal me veo? Como una diosa bajada del cielo, Henry rió. Esta noche, todos en el banquete me envidiarán por tener una esposa tan hermosa y virtuosa. Efectivamente, cuando llegamos juntos al banquete, mi atuendo despertó la admiración de las invitadas. Madison, este vestido es ampliamente impresionante. Tengo que hacerme uno mañana. Hermana, estás confundida. ¿Cómo puedes usar la misma ropa que la cumpleañera? Es cierto, y este vestido solo le queda bien a Madison. Las mujeres reían y charlaban. Miré hacia la sección de hombres, donde Henry me dedicó una sonrisa amable. Pero al instante siguiente, la expresión de Henry cambió. Miró hacia atrás, con una tormenta preparándose en sus ojos oscuros. Me giré y quedé atónita al instante. La música empezó, y una cantante con un vestido rojo agua subió al escenario bailando. Su cabello era negro como la tinta, su piel blanca como la nieve. Lo que me dejó paralizado fue que llevaba exactamente el mismo vestido que yo. Toda la sala quedó en silencio, con las miradas moviéndose entre la cantante y yo. Finalmente, Henry se levantó bruscamente y estrelló su copa de jade contra el suelo. Absurdo. La música se detuvo al instante. La cantante se quedó paralizada, perdida. Los guardias le quitaron el vestido. Los sirvientes corrieron de inmediato. El vestido rojo agua cayó al suelo, dejándola solo con su ropa interior blanca como la nieve. La cantante se arrodilló, su figura parecía lamentable en el viento nocturno. Lillian compró este vestido en la boutique Lucian. De verdad, no sabía que ofendería a la señora. Se arrodilló bajo el viento frío, sin que sus finas ropas la abrigaran, sus delgados hombros temblaban, visiblemente asustados hasta las lágrimas. El rostro de Henry estaba helado. Fuera. La cantante se puso de pie, con la mirada fija en el rostro de Henry. Pero fue solo un instante. Bajó la mirada de nuevo y se dio la vuelta para irse. Henry se acercó a mí, me tomó de la mano y susurró, «Mi señora, eso fue solo un interludio». ¿Seguimos con el banquete? No dije nada. Después de un buen rato, giré la cabeza, miré a Henry a los ojos y susurré, «Henry, su nombre no estaba en la lista de tropas. Dime, ¿quién la dejó venir?» Por la noche, mi banquete de cumpleaños terminó fingiendo estar enfermo y marchándome temprano. Dije que me encontraba mal y volví a mi habitación a dormir. A la mañana siguiente me despertó el sonido de Enrique azotando a una sirvienta. ¿Quién la dejó entrar? Me puse una bata y salí al patio, viendo cómo Enrique derribaba a patadas a un joven paje que hablaba. «Esposo», dije con calma, «¿por qué castigas a tu propio sirviente en mi patio?» No había necesidad de semejante teatro. «Señora», dijo el paje pateado, arrastrándose hasta mis pies. «Señora, fue nuestra negligencia anoche. No sabemos cómo la señorita Lillian logró colarse. El marqués no sabía nada al respecto. Si esto daña la relación entre el marqués y la señora, merecemos morir». Observé con indiferencia esta representación de sufrimiento autoinfligido. El nombre de Lillian no estaba en la lista de artistas que actuarían en mi cumpleaños anoche. No debería haber sido posible que estuviera allí. Era la cortesana más importante del pabellón Niebla de Primavera. Ningún funcionario la invitaría a cantar en el banquete de cumpleaños de su propia esposa.
Sobre todo porque Henry era el único hijo del marqués, y los invitados de la noche anterior eran todos de alto rango. La apariencia de Lilian fue una vergüenza para todo el marquesado. Pasé junto al paje hacia Henry. Esposo, hablemos. Anoche me di cuenta de que este asunto no era nada sencillo. Tras salir del banquete, Lady Elinor, quien estaba más cerca de mí, me detuvo en el pequeño jardín y, con cierta vacilación, me contó algunas cosas. Me contó que Henry y Lilian tuvieron una vez una aventura amorosa prohibida. Él era hijo único de un marqués, y ella, una cortesana. Pero se amaban de verdad. Enrique no solo había gastado una fortuna para redimirla, sino que también planeaba fugarse con ella. Mi corazón se enfrió cada vez más. ¿Y entonces? No hubo un «y entonces». Lady Elinor suspiró. La anciana señora del marquesado se enteró y enfermó. El joven marqués es filial, así que aceptó casarse con una esposa decente y no volver a ver a Lilian. ¿Una esposa decente? ¿Se refería a sus muchos viajes al sur para pedir mi mano? ¿Por qué no me lo dijiste antes, hermana? Reprimí el dolor en mi corazón, aunque me ardían los ojos. Lady Elinor suspiró. Madison, el joven marqués te aprecia de verdad. Al principio, quizá te buscó por tu reputación de ser la mujer más talentosa del sur para casarse con una esposa virtuosa y satisfacer a la anciana. Pero más tarde, lo vi dándote la bienvenida a la finca, apostando en libros y disfrutando del té contigo, amándote y respetándote cada vez con más sinceridad. Su romance con Lilian es cosa del pasado. ¿Para qué volver a sacarlo a colación? En ese momento, al ver el rostro de Henry, solo tenía una pregunta en el corazón. ¿De verdad fue algo del pasado? Henry me miró a los ojos, pareció comprender algo y bajó la cabeza. Madison, sí que tuve un pasado absurdo con la señorita Lilian. Pero ya pasó. Eres mi legítima esposa y solo seré bueno contigo. Bajé la mirada. ¿Por qué no me contaste antes sobre este pasado? Henry guardó silencio un momento y luego susurró, temía que te importara. Tu reputación es muy conocida, e innumerables jóvenes de la capital querían casarse contigo. Temía que si lo supieras, no te casarías conmigo. Madison, lo de ayer fue solo un accidente. Prometo que no volverá a pasar. Está bien. Henry me abrazó. Cerré los ojos en sus brazos y suspiré en silencio. Yo también lo deseaba. Quería que ayer fuera solo un accidente, que Henry y yo pasáramos el resto de nuestras vidas juntos, de la mano. Después de todo, había viajado miles de kilómetros para casarme con el marquesado. Nuestro matrimonio había recibido elogios del emperador, quien incluso nos había otorgado una caligrafía que decía, una pareja hecha en el cielo el día de nuestra boda. El divorcio no sería fácil. Además, Henry había sido un muy buen esposo desde nuestro matrimonio. Pero mi intuición me decía que las cosas podrían no salir tan bien como esperaba. Efectivamente, antes de que pudiera aceptar, un sirviente entró corriendo a informar, la señorita Lilian se ha desmayado en la puerta principal. Henry se levantó bruscamente y corrió hacia la puerta principal. En la puerta principal del marquesado, Lilian, vestida de civil, yacía junto al león de piedra, con los ojos cerrados e inconsciente. El marquesado daba a una larga calle de piedra azul, y los transeúntes la señalaban. Había llegado temprano por la mañana y me esperaba en la puerta, diciendo que quería disculparse conmigo. ¿No te dije que la despidieras? Henry ayudó a Lilian a levantarse apresuradamente mientras regañaba al portero. El portero sudaba profusamente. Intenté persuadirla muchas veces, pero la señorita Lilian no se iba. No lo culpe, marqués. Lilian abrió los ojos en los brazos de Henry y tiró débilmente de su manga. Insistí en esperar. Quería disculparme con la señora en persona. Una mujer humilde y miserable como yo la había ofendido en su banquete de cumpleaños. Me siento tan culpable, dijo Lilian débilmente, media frase, y luego se desmayó de nuevo en los brazos de Henry. Henry la levantó. ¿Qué haces ahí parada? Ve a buscar un médico.
Le gritó con ansiedad al sirviente que estaba cerca. Luego, como si no pudiera verme siguiéndolo, llevó a Lilian apresuradamente a la habitación de invitados. Lilian permaneció inconsciente en la habitación del marquesado toda la tarde. Mientras tanto, los rumores corrían más rápido que el viento por la capital. Todos sabían que, a plena luz del día, el marqués había llevado a la cortesana Lilian a su finca. Al anochecer, fui a la habitación de invitados. Lilian estaba despierta, de pie en la puerta. La oí sollozar en voz baja. «Marqués, ¿te he vuelto a causar problemas? Te he echado muchísimo de menos». Las hermanas de la tropa dijeron que podían venir al marquesado a actuar, así que les rogué que me llevaran. No sabía que era el banquete de cumpleaños de la madama. Aunque merezco morir, verte una vez lo hace todo más valioso. Henry la interrumpió. Estoy casada. No deberíamos volver a vernos en el futuro, dijo Lilian con la voz entrecortada por las lágrimas. Puedes olvidar tus votos y pasar el resto de tu vida con tu bella esposa, marqués. ¿Pero qué hay de mí? La voz de Henry era fría. Pagaré para redimirte. El mundo es vasto. Puedes ir a donde quieras. Lilian empezó a llorar. Marqués, sabes que aunque el mundo es inmenso, el único lugar donde quiero estar es a tu lado. No pude escuchar más y entré. Al verme, Lilian saltó de la cama y se arrodilló. Señora, Henry la levantó. No se encuentra bien. No se degrade. Señora, Henry se acercó a mí. Ya pregunté. El incidente del vestido fue un error del dueño de la boutique Lucien. La señorita Lilian no lo hizo a propósito. Me quedé callado. Justo entonces, un sirviente trajo la medicina. Marqués, la medicina está lista. Tomé el cuenco antes de que Henry pudiera hacerlo. El marqués tiene deberes oficiales que atender. Yo me encargaré de la señorita Lilian. La mirada de Henry vaciló un poco. Bajé la vista y pregunté, ¿o prefiere el marqués quedarse aquí y darle la medicina él mismo? Todos en la capital saben que el marqués trajo a la señorita Lilian a la finca y solo espera ver mis celos teatrales. Sonreí. ¿El marqués quiere conceder su deseo? Henry se adelantó y me sujetó los dedos fríos. Madison, te han hecho daño. Miró a Lilian con el ceño fruncido. Le he dado instrucciones al médico. De ahora en adelante, te recuperarás en la clínica de las afueras. Dicho esto, se apartó de la mirada reticente de Lilian y se fue. Me senté junto a la cama, removiendo suavemente la medicina en el tazón. En cuanto Henry se fue, el rostro de Lilian cambió. La mirada dulce y lastimera desapareció. Me miró de arriba abajo y se rió. Dicen que la señora es hermosa como el jade, pero al verte hoy, creo que eres bastante común. Con ese vestido rojo agua, ¿quién crees que es más hermosa, tú o yo? Ignorando su provocación, dije con calma, no necesito compararme contigo, señorita Lilian. No sirvo a los demás con mi belleza. Lilian contuvo la respiración, pero luego rió. Señora, es de noble carácter, la admiro. Lástima que los hombres en este mundo solo amen la belleza. La miré. Parecía sencilla en su enfermedad, pero en realidad, cada detalle, los pelos sueltos en las sienes, el enrojecimiento en las comisuras de los ojos, estaba cuidadosamente diseñado. De hecho, era una belleza que inspiraba compasión, como si agarrándose el corazón. La señorita Lilian es realmente hermosa. Si no tomas la medicina correctamente, esta belleza podría no durar. Llamé a 2 criadas de confianza que la sujetaron mientras le vertía la medicina en la boca. Lilian se atragantó y tosió, derramándose la medicina negra por todo su cuerpo. Me miró con odio en los ojos. Madison, espera. La que siempre estará en el corazón de la marquesa será yo. Esa noche, no había estrellas ni luna. Henry envió hombres para llevar a Lilian a la clínica suburbana. Vino a mi habitación con una bata informal de brocado verde,
pero su elegante porte la hacía parecer tan refinada como el bambú y el jade. Miré su hermoso rostro, pero solo sentí tristeza en el corazón. Si nunca hubiera amado a Henry, todo habría estado bien. Pero fue todo lo contrario. Cuando llegué a la capital con mi padre, asistí a un partido de polo para jóvenes nobles. En el campo, mi caballo se sobresaltó y se desbocó. Todos se dispersaron presas del pánico. Solo Henry cabalgó solo y finalmente logró tomar las riendas. Me ayudó a bajar del caballo, aterrorizado, con su sonrisa como una brisa clara y una luna brillante. Soy Henry, el único hijo del marqués de Everjoy, un noble joven señor. Pensé que nuestro destino había terminado allí, pero unos años después, me enteré de que había venido personalmente a mi casa en el sur para pedir mi mano. Mis padres quedaron muy satisfechos. Henry era apuesto, de noble cuna, y la familia del marqués de Everjoy tenía fama de íntegra, lo que impedía las concubinas. Así que mi familia y yo estábamos muy tranquilos con este matrimonio. Tan tranquilos estábamos, que no le preguntamos a nadie sobre el pasado de Henry en la capital. Entonces Henry se acercó y me abrazó por detrás. Madison, susurró, ¿eres infeliz? Si lo eres, castígame. Sonreí con amargura. Hasta el emperador lo piensa 2 veces antes de castigarte. ¿Cómo me atrevo? Lo que el emperador no puede castigar, mi esposa sí. Enrique me susurró al oído. Dígame, señora, ¿cómo quiere castigarme? Mi mente estaba hecha un torbellino. Incontables pensamientos se agolpaban en mi pecho. Quería alejar a Henry y decirle que un hombre infiel no merecía mi amor. También quería abrazarlo fuerte y decirle que nos habíamos inclinado ante el cielo, la tierra y nuestros padres, prometiendo estar juntos toda la vida. Afuera de la ventana, el cielo oscuro y nublado finalmente desató un aguacero torrencial. El viento y la lluvia eran fuertes, y entre ellos, se oía el débil maullido de un gato. Un momento después, oí la voz de pánico de una criada. Señorita Lillian, no puede entrar. El rostro de Henry cambió. Corrió bajo la lluvia, con voz gélida. Lillian, ¿cómo te atreves a entrar sin permiso en el patio de mi esposa? Ya lo dije, no necesitamos volver a vernos. No tientes a la suerte. Henry se detuvo a media frase, atónito, porque vio claramente que Lillian, empapada por la lluvia torrencial, abrazaba con fuerza a un gatito, protegiéndolo con su cuerpo. Lillian. Lillian no quería volver a molestar al marqués, susurró, temblando de frío. Pero este gatito entró corriendo en la finca. Fue el último regalo que me dio el marqués. Tenía miedo de que le pasara algo, así que le rogué descaradamente al portero que me dejara entrar. Marqués, probablemente no lo vio. Lillian sostuvo al gatito y miró a Henry. Intentó levantarse y entregárselo, pero sus pasos eran inestables y se cayó en cuanto se levantó. Intentó levantarse de nuevo, sosteniendo al gatito. Marqués. Lillian se tambaleaba, a punto de caerse hacia atrás antes de terminar la frase. Henry finalmente no pudo contenerse. Dio un paso adelante y abrazó a la empapada Lillian. Lillian yacía débilmente en los brazos de Henry, mirándome. A través de la cortina de lluvia, nuestras miradas se cruzaron. Había odio en sus ojos y triunfo. Odio por haberle robado a su Henry, triunfo por haberlo recuperado. La lluvia era fuerte, pero dentro de mi pecho pareció acallarse de repente. Todos los demás pensamientos se desvanecieron, dejando solo una opción. Dejé a la pareja de trágicos amantes abrazándose bajo la lluvia y me dirigí directamente a la puerta trasera. Prepara una silla de manos. Ve al palacio de la emperatriz viuda. Mi palanquín salió por la puerta trasera, pero antes de que hubiera recorrido casi 1 kilómetro, un caballo negro lo alcanzó y le bloqueó el paso. El jinete saltó, fue directo al palanquín y abrió la cortina de un tirón. Un relámpago iluminó el cielo nocturno. Iluminando su rostro, Henry estaba empapado, con la lluvia escurriéndole por las sienes. Sus ojos oscuros me miraron, con un tono más frío de lo habitual. Madison, ¿qué haces?
Lo miré y le dije palabra por palabra que pidiera el divorcio. En cuanto pronunció esas 4 palabras, vi claramente un destello de pánico en los ojos de Henry. Madison, esto no es poca cosa. No es una nimiedad, dije con solemnidad. Madison, Henry se enfadó de repente. Eres mi legítima esposa para toda la vida. No quiero oír la palabra divorcios de ustedes una segunda vez. Les gritó a los porteadores. Regresen a la finca. Los porteadores se quedaron paralizados, sin moverse de inmediato. La señora está haciendo un berrinche. ¿Te unes a ella? Enrique levantó su látigo y golpeó a un porteador. Regresa a la finca. Los porteadores le tenían miedo y se dieron la vuelta. La desesperación me inundó el corazón. Empujé a Henry e intenté saltar de la silla de manos. Él me agarró y me jaló de vuelta a sus brazos. Intenté forcejear, pero me abrazó con fuerza. Un beso frío con aroma a lluvia aterrizó en mis labios, acallando mis gritos. No pude apartarlo, así que lo mordí con fuerza. El sabor a sangre se extendió, pero Henry no lo esquivó. Después de un buen rato, me soltó y se limpió la sangre de la barbilla. Está bien, Madison. Su voz era baja y suave. Sé que estás enojado. Castígame como quieras. Cuando termines, regresa conmigo. Henry me llevó a la fuerza de vuelta a la finca. Me bajó de la silla de manos, la noche lluviosa ahogaba mis gritos. Me llevaron en brazos por todo el patio. El patio estaba lleno de flores y plantas. Cuando me casé, Henry sabía que me gustaban las flores, así que las plantó él mismo una a una. Pero bajo la lluvia torrencial, todas las flores se habían desprendido de sus tallos, dejando solo flores rotas de un rojo intenso en el suelo. Henry me cargó hasta la cama grande del dormitorio. Intentó besarme, pero rompí el jarrón de celadón en la mesita de noche. Sostuve un trozo de porcelana y se lo apunté. Como lo agarré con demasiada fuerza, me corté la mano, y sangre roja oscura fluyó por la porcelana blanca como la nieve, con un aspecto impactante. No te acerques, dije con voz ronca. Henry todavía quería dar un paso adelante. Madison. No tenía miedo, así que me acerqué el fragmento al cuello. Da un paso más y lo haré de verdad. Henry se detuvo. Dio un paso atrás. No te hagas daño. Hablamos mañana. Madison, Henry me llamó suavemente al salir de la habitación, atados por el cabello como marido y mujer, amándose sin dudarlo. Esta fue mi promesa del día de nuestra boda. Nunca la romperé. Quizás lo interpreté mal, pero parecía haber lágrimas en los ojos de Henry. Pero estaba cansado y no quería profundizar en ello. Fuera. Henry se fue. Me quedé solo en la habitación, y finalmente caí en un sueño aturdido, aferrado al fragmento de porcelana. Al despertar, me habían vendado la mano cortada y habían retirado todos los objetos afilados de la habitación. Había figuras sombrías al otro lado de la puerta. Eran los guardias de la familia de Henry, que rodeaban toda la habitación. Me incorporé, sintiendo de inmediato un terrible dolor de cabeza. Sentía el cuerpo como si estuviera lleno de plomo, y caí de espaldas en la cama. La criada de afuera oyó el movimiento y entró rápidamente. La señora se resfrió por la lluvia de anoche, dijo, sosteniendo un cuenco de medicina. La marquesa ya llamó a un médico, observó personalmente a la criada preparar la medicina y le dio muchas instrucciones sobre cómo cuidar a la señora. La marquesa quiere mucho a Madame. Vi cómo la criada abría y cerraba la boca frente a mí, sintiéndome exhausta. ¿Dónde está Edith? Aparté la medicina que la criada me trajo a los labios, y Daisy y Clara las llamaron para que me sirvieran. Estas muchachas que me habían seguido desde el sur como parte de mi dote eran mis fieles compañeras en este marquesado. Pero ya no estaban aquí. Estaba siendo atendida por las doncellas de Enrique. La criada dudó un momento. Antes de que pudiera responder, Henry entró. Ya están todos bien instalados. La ira me invadió el corazón.
Me mordí el labio. Henry, tú también los tienes a todos bajo arresto domiciliario, ¿verdad? Henry no me respondió. Le quitó el botiquín a la criada. Esta se marchó con tacto, dejándonos solo a los dos en la habitación. No los he maltratado. Solo les impedí salir del patio, dijo Henry, removiendo la medicina en el cuenco. Temía que fueran al palacio de la emperatriz viuda y dijeran tonterías, creando problemas. Casi me río de la ira. Henry, ¿piensas tenerme encerrado así para siempre? Claro que no. Henry probó la temperatura de la medicina, probablemente la encontró caliente, así que la sopló. Madison, cuando ya no estés enojada conmigo, será como antes. No puedo dejarte salir ahora. Tengo miedo de que me dejes. Enfrió la medicina y me la acercó a los labios. Lo miré con frialdad. Él me miró y sonrió con impotencia. Pórtate bien. Bebe la medicina obedientemente. Te preparé una sopa dulce. Efectivamente, junto a él había un tazón de sopa de oreja de plata y semillas de loto. Cuando me casé y fui a la capital, enfermé porque no estaba acostumbrada al clima. En ese entonces, Henry también me daba medicinas personalmente. Me daba miedo lo amargo, así que siempre hacía que alguien preparara sopa dulce con antelación, animándome a comer primero lo amargo y luego lo dulce. No entendía que la amargura no se puede curar con dulzura. Tomé el tazón de sopa de orejas de plata y se la vertí directamente a Henry. La sopa pegajosa se derramó, manchando al instante su túnica blanca como una nube. Henry bajó la mirada, sus pestañas temblaban como si reprimiera la ira. Era de noble cuna, y casi nadie había sido grosero con él. Quizás esta fuera también la razón de su arrogancia en su juventud, capaz de causar un escándalo en toda la ciudad por una cantante. Henry, por favor, deja de torturarte conmigo. Me dolía tanto la cabeza que sentía que se me iba a partir en dos, cada palabra me dejaba sin fuerzas. Casarse con Lillian sí que implica soportar chismes, pero aparte de chismes, ¿quién puede hacerte algo, marquesa de Everjoy? Además, no eres de las que temen a los chismes. Te casaste conmigo por la anciana. Ahora que ella ha fallecido y has cumplido con tu deber filial, ¿por qué mantenerme en esta propiedad? Esperaba que Henry se enojara conmigo. Pero no lo hizo. Un momento después, cogió un pañuelo y se limpió la mancha del pecho. Me casé contigo porque Madison es la persona con la que quiero pasar el resto de mi vida, no por mi madre. Me miró fijamente a los ojos. Respondí con una mueca de desprecio. Henry se puso de pie. Sentí que se le acababa la paciencia. Sé que te preocupa mi pasado con la señorita Lillian y no crees lo que digo ahora. En ese caso, la rescataré de inmediato y luego le buscaré otro esposo. Una vez que se case, podremos vivir como antes. ¿Está bien? No. Está bien. Quería decirle a Henry que no estaba bien. Pero ya no me quedaban fuerzas. Y Henry no me hacía caso. Tomó 1000 cuentos de oro y le pidió al casamentero más famoso de la capital que lo acompañara al pabellón de la niebla de primavera. 1000 cuentos de oro compraron la libertad de Lillian en la planta baja. El casamentero subió directamente a la habitación de Lillian, acompañado por una criada, y enumeró a todos los hijos de nobles de la capital que deseaban tener una concubina o a familias comunes dispuestas a casarse con ella como esposa principal. Lillian simplemente pudo decirle a la casamentera cuál le gustaba. La escuchó en silencio y le pidió que esperara afuera un momento. Un momento después, la casamentera oyó un ruido adentro. Presintiendo que algo andaba mal, empujó la puerta rápidamente. Oh, no. La señorita Lillian se había ahorcado. La casamentera soltó un grito desgarrador. Henry corrió con sus hombres, cortó la cuerda de un tajo y bajó a Lillian. Prefiero morir con mi aroma en la rama que ser arrastrada por el viento del norte. Esta fue la primera frase que Lillian pronunció, llorando, al despertar. Lloró mientras decía, Marqués, sé que a su esposa le molesta que tome una concubina, pero si no me deja casarme con el marquesado, ¿no me dejará siquiera morir?
cada vez se congregaba más gente. Las chicas del pabellón Niebla Primaveral, compadeciéndose de ella, lloraron juntas. Por un momento, el segundo piso del pabellón Niebla Primaveral se llenó de llanto. Los visitantes del pabellón Niebla Primaveral eran todos jóvenes nobles de la capital. Al principio, también se burlaban de Henry por haber perdido el prestigio de su familia por Lillian, pero ahora, conmovidos por este doloroso y trágico martirio por amor, no pudieron evitar persuadir a Henry. La señorita Lillian es tan feroz. Un amor tan verdadero en un lugar de placer es raro en este mundo. Hermano Howe, la señorita Lillian solo quiere ser concubina. No ha hecho exigencias irrazonables. Un hombre talentoso y una mujer hermosa. Es un cuento clásico sobre salvar a una damisela en apuros. ¿Por qué su esposa no cumple este deseo? Exactamente, si la señorita Lillian muere por esto, la madame podría ser tildada de arpía celosa. Y así, mientras escuchaba la lluvia bajo el alero, me enteré de que Henry iba a tomar una concubina. Quien trajo el mensaje fue Daisy, mi doncella de la dote. Enrique le permitió cuidarme, pero ninguno de nosotros podía salir del marquesado. Señorita, dijo el marqués, la señorita Lillian es una vida humana después de todo. Temía que si ella moría, dañaría tu reputación. Daisy tenía los ojos rojos mientras hablaba. Encontré un pañuelo y le sequé las lágrimas. ¿Por qué lloras si todo está bien? ¿Por qué no debería llorar? Daisy se secó las lágrimas, pero seguían saliendo más. Es tan difícil ser mujer si no te casas. Los de afuera dirán que nadie te quiere, así que tu reputación es mala. Si te casas y tu esposo busca placer fuera, los de afuera dirán que la esposa es incompetente para administrar el hogar y no puede conservar a su esposo, por lo que su reputación es mala. Si no dejas que tu esposo busque placer, los de afuera dirán que la esposa es una arpía celosa y su reputación sigue siendo mala. Daisy se secó la cara con fuerza con la manga. Si hubiera sabido que mi reputación sería mala de todas formas, mejor no me hubiera casado. Podríamos haber sido tan felices recogiendo castañas de agua y admirando flores de loto en el sur. Sonreí y miré la lluvia incesante. Daisy, ¿quieres volver al sur? Sí, Daisy lloró aún más fuerte. Pero, señorita, no podemos volver. Si podemos, dije en voz baja pero con firmeza. Créeme, podemos regresar. Por la noche, Henry vino a verme. Nunca lo había visto tan cauteloso. Le di el título de concubina, pero no la dejaré entrar en la Marquesette. Solo vivirá en una casa que compré afuera. En el futuro, seguiremos siendo solo nosotras dos en esta finca. Después de que Henry terminó de hablar, observó mi expresión. Esperaba que llorara y armara un escándalo. Si lo culpaba, tendría que asumirlo. Después de todo, fue él quien dijo que rompería definitivamente con Lillian antes de irse, y fue él quien regresó con una concubina. Pero no lo hice. Solo sonreí levemente. Está bien, haz lo que dices. Henry levantó las cejas, halagado. Sonreí y le quité el polvo del hombro. ¿Qué? ¿No te gusta que haya estado de acuerdo contigo? Claro que no, susurró. Madison, no esperaba que fueras tan magnánima. Estoy celoso. Eres infeliz. Soy magnánimo. Estás decepcionado. Sonreí. Ser la esposa de un marqués es realmente difícil. A Henry se le movió la garganta, queriendo decir algo más, pero yo ya me había girado para buscar la botella de vino y las copas. Este vino lo preparé yo misma. Emborrachémonos juntos, esposo. Hacía mucho que no lo llamaba esposo. Henry se sorprendió gratamente, pero también dudó un poco. Reconoció el vino. ¿No se supone que esta bebida de agua de manantial se abre en nuestro tercer aniversario de bodas?, preguntó. ¿Por qué abrirlo hoy? ¿Por qué no celebraremos nuestro tercer aniversario de bodas?, pensé. Pero por dentro, solo sonreí. El clima en la capital es diferente al del sur. Si guardamos este vino más tiempo, no sabrá bien.
¿Por qué no lo bebemos esta noche? Vertimos la infusión de agua de manantial en copas de celadón y bebimos uno frente al otro, escuchando el sonido de la lluvia que caía desde el alero. Se acabó el vino, esposo. Deberías irte. Me levanté para despedirlo. Esta noche se suponía que Lilian entraría en la finca. Ya estaba instalada en la casa exterior, así que Henry necesitaba ir. Lilian debía estar muy feliz, ¿verdad? En cierto sentido, ese también era el día en que ella y Henry se casaron. Henry se puso de pie, con la mirada llena de lucha. Madison. Me tomaré una copa con ella y luego volveré a la finca. No me quedaré a pasar la noche, dijo con firmeza. Pero no me lo tomé en serio. Henry era de ese tipo de hombre, sincero al hacer una promesa. No pretendía engañarte, pero también era cierto que no podía cumplirla. Antes, esto siempre me agotaba y me dolía, pero ahora ya no. Una suave sonrisa se dibujó en mis labios. Asentí y dije con seriedad, de acuerdo, te esperaré. Me abrazó fuerte, me soltó a regañadientes y caminó hacia la puerta. Fueron solo unas pocas docenas de pasos, pero Henry miró hacia atrás varias veces, yo me quedé quieta, viéndolo irse. Así que, cuando volvió a mirar, nos miramos a la distancia. Que recuerde mi mirada ahora mismo, para ver si la interpretó como reticencia a separarse o algo más. No tenía nada que ver conmigo. Después de que Henry se fue, la sonrisa desapareció de mi rostro. Regresé sola a mi habitación. Edith caminó a mi lado. De todas las doncellas de la dote, ella era la mayor, la más estable y en quien más confiaba. Señorita. Todo está listo, susurró Edith. Asentí. Edith aún tenía una última duda. ¿Deberían decirles la verdad a Daisy y a los demás? Negué con la cabeza. Son jóvenes y no saben guardar secretos. Les contaremos más tarde. Edith no lo soportó, pero comprendió que era la mejor manera. Oscureció por completo. Edith se fue y yo me acosté en la cama. En la mesita de noche había una pastilla negra que Edith había dejado. Me lo tragué y cerré los ojos. Henry debería estar celebrando con Lilian ahora. Y mi corazón, herido hasta el fondo, por fin podría ser libre. Vagamente, el antiguo paisaje de mi pueblo natal apareció ante mis ojos. En el pueblo del agua, paredes blancas y azulejos negros, hojas verdes y flores rojas, un bote con toldo negro se deslizaba sobre el estanque de lotos, y una canción se escuchaba en todos lados: el sur es hermoso. Los viajeros deberían envejecer en el sur. El agua de manantial es más verde que el cielo, durmiendo en un bote pintado escuchando la lluvia. La mujer junto a la estufa es como la luna, sus muñecas como nieve escarchada. No regreses a casa antes de envejecer. Volver a casa te romperá el corazón. Qué bien, por fin puedo volver a casa. La perspectiva de Henry. Henry le dijo a Madison que volvería después de una copa. Como resultado, se quedó con Lilian 3 días completos. Antes de llegar a la casa exterior, su intención era simplemente verla y regresar. Ya había perjudicado demasiado a Madison, y temía que si se quedaba demasiado tiempo, la ruptura entre marido y mujer se acentuaría aún más. Sin embargo, al llegar a la casa exterior, descubrió que Lilian había decorado el dormitorio para que pareciera una cámara nupcial. Una concubina solo podía usar un vestido de novia rosa, pero Lilian llevaba un vestido de novia rojo brillante debajo de su túnica exterior rosa. En ese momento, solo ellos dos estaban en el dormitorio. Se quitó la bata, dejando al descubierto el forro rojo brillante. Sé que esto va contra las reglas, pero también era mujer antes de que condenaran a mi padre y allanaran nuestra casa. Yo también era hija de un funcionario y esperaba casarme. Mi anhelo de toda la vida fue simplemente casarme con mi amado, luciendo una corona de fénix y túnicas bordadas. Un atisbo de compasión surgió en el corazón de Henry. Le dijo a Lilian que no se quedaría a pasar la noche y que se iría después de una copa. Lilian lloró, mostrándole a Henry el brillante símbolo rojo de la doble felicidad que ella misma había cortado, y los cacahuetes y dátiles esparcidos por toda la cama.
Marquesa, esta es nuestra noche de bodas. ¿De verdad me vas a dejar aquí sola? Las velas rojas goteaban cera. Lilian lloró, con aspecto lastimero. El corazón de Henry se ablandó. Bebió esa copa de vino, pensando, me quedaré un rato más. Henry claramente solo bebió 3 copas, pero el vino era sorprendentemente fuerte. Pronto sintió calor, mareos e incapacidad para controlar su excitación. Lilian había echado una droga al vino. Mucho tiempo después, Henry se enteró del plan de Lilian. Ella quería un hijo en sus planes. Mientras quedara embarazada, Madison sin duda armaría un escándalo con Henry. La paciencia de Henry era limitada. La ruptura entre la pareja solo se profundizaría, y cuanto más profunda fuera, menos probable sería que tuvieran intimidad. Así que su hijo sería único. No importaba que Enrique la mantuviera en la casa de afuera. El heredero de la marquesa estaba con ella. Tendría que recuperarla tarde o temprano. Lilian sabía que su origen era bajo y que no podía ser la esposa principal, pero no importaba. Mientras todo saliera bien, esposa y concubina eran solo títulos, con el tiempo se convertiría en la verdadera amante del marquesado. La droga era fuerte. Tras 3 días de absurdo, Henry por fin se le pasó la borrachera. Quería volver a la finca, y Lilian no se lo impidió. En fin, había conseguido lo que quería. Incluso envió a su propia criada de vuelta a la finca con Henry, aparentemente para cuidarlo, pero en realidad para encontrar la oportunidad de contarle a Madison que el marqués había favorecido a la concubina Liu durante 3 días completos para provocarla aún más. Sin embargo, la criada regresó presa del pánico después de solo medio día. Malas noticias. Madison ha muerto. El marqués se ha vuelto loco. Henry estaba sentado en el dormitorio. Debe ser una alucinación, se dijo. Solo está dormida. De hecho, Madison yacía ante él, con el rostro sereno, como si simplemente estuviera dormida. Pero cuando extendió la mano para comprobarlo, no había respiración ni pulso. Los sirvientes estaban arrodillados en el suelo, con voces caóticas diciendo, Marqués, por favor, contenga su dolor. La doncella jefa de Madison, Edith, se arrodilló al frente. Sus ojos se llenaron de lágrimas al informar que la señora llevaba mucho tiempo deprimida. Tras enterarse de que el marqués iba a tener una concubina, se desanimó y perdió las ganas de vivir. Así que, mientras el marqués iba a pasar su noche de bodas con Lilian, ella se tragó el veneno que había preparado de antemano. Para cuando la descubrieron, su cuerpo ya estaba frío. Edith era la más serena. En cuanto a Daisy, Clara y las demás criadas más jóvenes, lloraron hasta quedarse sin aliento. Al mirarlo, sus ojos parecían dispuestos a devorarlo vivo. Todo les recordaba que Henry Madison realmente se había ido. Nunca volvería a hablar, nunca más a sonreír, nunca más a sonrojarse en secreto cuando él la bajara del caballo. ¿En qué estaría pensando al verlo caminar hacia otra mujer? Y aunque él la miró muchas veces, al final no regresó a su lado. Si no se hubiera ido entonces, Henry escupió de repente una bocanada de sangre. Entonces todo se volvió negro y perdió el conocimiento. Henry permaneció en cama durante muchos días. La droga de Lilian ya le había hecho efecto y la muerte de Madison despertó sus demonios internos. Muchos médicos acudieron a verlo, administrándole incontables sopas medicinales, apenas manteniéndolo con vida. Durante ese tiempo, tuvo dificultades para levantarse una vez para ir al salón matutino de Madison. Su funeral estuvo a cargo de miembros de la familia Su. El líder era un joven de rostro frío, hermano de Madison. Henry, aturdido, intentó correr hacia el ataúd, pero los hombres del maestro Su lo detuvieron. Marqués, ¿qué hace? Henry miró fijamente el ataúd. Quería morir con Madison. Habían dormido en el mismo lecho nupcial. Quería yacer en ese ataúd y dormir con ella para siempre. No diré mucho sobre la vida de mi hermana, dijo el maestro Su con frialdad. Ahora espero que el marqués pueda darle la paz final. La familia Su tomó el ataúd de Madison y se fue.
Dijeron que no le gustaba el clima de la capital, así que su alma debía regresar a su tierra natal y ser enterrada en el sur. Y así, Madison desapareció, sin dejar ni una lápida para Henry. Durante los 3 años siguientes, Henry no supo cómo vivía. Solía sentarse bajo el alero cuando llovía, imitando cómo ella escuchaba la lluvia y recordando cada detalle relacionado con ella. La primera vez que fue a su casa, ella se asomó silenciosamente tras la cortina. Al descubrirla, ella retrocedió de inmediato, muy linda, como un cervatillo asustado. La familia Su era un clan prominente en el sur, ilustre durante generaciones. Madison era la hija mayor legítima. A los 15 años, sus poemas, escritos en su tocador, llegaron a la capital. Increíble. La fama de su talento se extendió por todas partes. Cuando él fue a pedirle matrimonio, la familia Su inicialmente se opuso. Habían planeado enviar a Madison al palacio para convertirse en concubina imperial. En comparación, no destacaba tanto. El título de marqués era alto, pero ya era un cargo ocioso, que dependía únicamente de la protección ancestral que le habían dejado los méritos militares de la anciana marquesa. Pero a ella le gustaba y discutió con su familia varias veces. Su familia aún la adoraba, priorizando la felicidad de su hija sobre la gloria familiar, y cedieron y permitieron que se casara con él. Era una esposa excelente. Cuando le dolía el estómago, ella le recetó muchas recetas y probó diferentes terapias alimentarias. Cuando la anciana del marquesado falleció, su momento más doloroso, ella permaneció a su lado, diciéndole repetidamente: «Esposo, aún me tienes». Era la persona más cercana a él, unida para siempre, para nunca separarse. Cuando se vio obligado a separarse de Lillian, Henry pensó que la extrañaría el resto de su vida, y se le dolía el corazón cada vez que pensaba en ella. Pero más tarde, sosteniendo la sopa que Madison le había preparado, al pensar en el nombre de Lillian, sorprendentemente sintió que no le dolía tanto. La amante que lo había maravillado en su juventud se desvaneció con el tiempo. Al despertar en la oscuridad de la noche, viendo a Madison dormir a su lado, solo sintió paz. Pero ahora, al despertar de nuevo y coger la almohada a su lado, solo sintió frío. Henry no trajo a Lillian a la finca. El marquesado vacío lo dejó completamente solo. Empezó a vomitar sangre, consultó a muchos médicos y fue al palacio en busca de médicos imperiales, tomando dosis tras dosis de medicina, pero no vio mejoría alguna vez. Más de medio año después, Lillian dio a luz. Era una niña. Lillian estaba muy decepcionada y no le importaba mucho, simplemente dejaba que la nodriza la sostuviera. La nodriza y las criadas la mimaban, turnándose para sostenerla y juguetear con ella, viéndola crecer día a día. Un día, Henry los oyó hablar: «Esta niña no se parece al marqués». Fue como una espada fría que se clavó en el corazón de Henry. No reaccionó de inmediato, sino que investigó en silencio durante unos meses, confirmando sus sospechas cuando Henry fue al pabellón Niebla de Primavera y encontró a Lillian, un joven paje que siempre iba al frente. Ese paje tenía labios rojos y dientes blancos, rasgos atractivos y pupilas de un ámbar claro. Y esta niña también tenía pupilas de color ámbar claro. Henry llamó a Lillian y le contó lo que había adivinado. Lillian volvió a llorar, sollozando, contó cuánto la quería mucho, y que fue ese paje quien codiciaba su belleza y la drogó. Henry la observó con calma llorar, armar un escándalo, autolesionarse y amenazar con suicidarse, dándose cuenta de repente de que no sentía nada en el corazón. Cuando ya no estaba emocionalmente involucrado, se sorprendió al descubrir que todos los trucos de Lillian eran tan similares. Incluso derramó lágrimas en el mismo ángulo, mostrando su perfil más hermoso, adoptando la pose más lastimera. Cada lágrima estaba calculada, cada línea tejida. De repente, a Henry le pareció ridículo. Pensándolo bien, solo tenía 17 años cuando conoció a Lillian. Lillian había entrado al pabellón Niebla Primaveral a los 11 años, donde creció bajo el estricto entrenamiento de la mamá San, tras pasar casi 10 años en los aposentos del placer. La cítara que tocaba para él, las canciones que cantaba, las palabras que decía, eran solo técnicas enseñadas por la mamá San. Además de él, las había tocado, cantado y recitado a miles de personas, y él había confundido estas técnicas expertas con devoción sincera. En realidad,
una vez recibió devoción sincera, pero él mismo la arruinó. Pasaron otros 3 años. Henry envejeció mucho. En realidad, estaba en la flor de la vida, pero todos los que veían a este joven sentían una profunda tristeza a su alrededor. Lillian llevaba mucho tiempo muerta, y la hierba verde crecía sobre su tumba. La había matado por accidente. Había olvidado el proceso exacto, solo recordaba que ella vino llorando a abrazarlo, preguntándole si se negaba a dormir con ella porque estaba pensando en Madison. Y al oír el nombre de Madison, perdió el control repentinamente y le estrelló un jarrón en la cabeza a Lillian. El emperador, considerando los méritos militares de su padre, hizo todo lo posible por ser indulgente con él, pero el impacto de este incidente fue terrible. La mala reputación del marqués, así como la de la finca de Everjoy en la capital, se hizo completamente notoria a partir de entonces. El marquesado decayó rápidamente. Despidió a la mayoría de los miembros de la familia, quedándose solo y en silencio, a veces sentado durante todo el día. Si había hecho algo bueno, probablemente fue llevarle la hija de Lillian a ese paje. Ese paje adoraba a su hija. Sacó sus ahorros con la intención de llevársela de la capital. ¿A dónde?, le preguntó Henry. Al sur, respondió el paje. Ebrion dice que el sur es hermoso. Los viajeros deberían envejecer en el sur. Quiero que mi hija crezca en el sur. Probablemente crecerá para ser gentil, hermosa y culta. Por estas palabras, Enrique le dio al paje una gran recompensa. El paje se marchó con 1000 gracias, sin comprender en absoluto por qué el marqués era tan bueno con él. En realidad, era solo porque Enrique pensaba en ella, quien también creció en el sur. Dulce, hermosa y culta, de hecho, brillante. Esa niñita inocente creció en el sur. La inmundicia de la generación de sus padres no debería recaer sobre ella. El propio Enrique quería ir al sur a ver. Sucedió que hubo una rebelión de turbas violentas en el suroeste, y el emperador ordenó sofocarla. Enrique se ofreció a ir. Se desvió hacia el sur para echar un último vistazo. Henry no esperaba ver a Madison allí. En una sastrería, oyó una voz familiar. Esta falda de seda es preciosa. Era de Daisy, la sirvienta alegre. Pero es de color rojo agua. Esta era Clara, con su acento del dialecto Gu, el más marcado. El rojo agua no le sienta bien, señorita. ¿Quizás debería cambiar a otro? Esta era Edith, con su voz siempre firme, igual que su personalidad. Henry contuvo la respiración. Al instante siguiente, oyó una voz que solo había aparecido en sus sueños durante muchos años. ¿Qué le pasa al color? La voz de la mujer era suave y clara. Me gusta el rojo agua de aquí. Voy a probármelo. Henry entró en esa sastrería. A través de capas de tela y percheros de madera, la vio salir con una falda de seda color agua, igual que en aquel banquete de cumpleaños de hacía muchos años. Caminó con gracia hacia él, sonrió y le preguntó, ¿qué tal estoy? Todas las criadas guardaron silencio. En la tienda, él y la mujer se miraron. Después de un largo rato, la mujer sonrió suavemente y le dijo a Edith, llévalos afuera primero. Las criadas se fueron, dejándolos solos en la habitación. Madison, Henry, oyó su propia voz temblorosa. Fingiste tu muerte, ¿verdad? Esa medicina era para fingir la muerte. No moriste. Usaste este método para... No pudo continuar. Porque la segunda mitad de la frase decía que usó este método para escapar por completo. Después de un largo rato, la mujer sonrió. Retrocedió medio paso e hizo una reverencia cortés, un gesto de distancia. Joven maestro, el pasado es difícil de olvidar. No todos los viejos conocidos necesitan reencontrarse. Rara vez nieva en el sur mientras crecí. Madison casi nunca había visto nieve en su ciudad natal. Pero este año, no solo cayeron copos de nieve del cielo, sino que también se acumuló una gruesa capa en el suelo. Algunos decían que se debía a la rebelión en el suroeste, un extraño fenómeno celestial.
Henry llevaba 7 días arrodillado en la residencia Sioux. El padre y el hermano de Madison intentaron persuadirlo e incluso obligarlo a irse, pero él simplemente no quería irse. Su hermano suspiró por Madison. ¿Qué quiere exactamente? Madison sonrió. Iré a hablar con él. ¿Aún quieres verlo? No te preocupes. Después de esta reunión, se irá. Henry se arrodilló en la nieve, helado hasta los huesos. Finalmente, vio aparecer en el mundo blanco como la nieve una figura con un vestido largo color agua, caminando lentamente hacia él. Sus ojos se iluminaron de inmediato. Madison se acercó a él. Llevaba una capa roja como el fuego. Incluso un color tan brillante quedaba atenuado por su dignidad y nobleza. Parecía un ciruelo de invierno floreciendo en la nieve. Ella le sostenía la cabeza con un paraguas, protegiéndolo del viento y la nieve que inundaban el cielo. Henry sintió de repente un dolor inaudito. Deseaba que armara un escándalo, que se vengara de él o que lo ignorara como en los 6 días anteriores. Así, aún podía aferrarse a un atisbo de esperanza. En lugar de que ella actuara así, como si se encontrara con una completa desconocida, tendiéndole amablemente un paraguas, miró temblorosamente a Madison a los ojos, queriendo captar algo en ellos. Pero no había nada. Sus ojos eran claros y serenos, reflejando la infinita blancura de la nieve. Madison, su voz temblaba. Me equivoqué. Ella sonrió suavemente. Lo pasado, pasado está. El corazón de Henry pareció hundirse en una cueva de hielo sin fondo, incapaz de decir una palabra más. Realmente se había soltado. Marquesa, cuídese. Madison dejó el paraguas a su lado y se dio la vuelta para irse. Henry no se levantó para perseguirla. Contempló esa espalda largo rato, deseando con avidez grabarla para siempre en su corazón. La nieve era interminable, y ella no miró atrás ni una sola vez. En ese momento, Henry supo que había perdido a Madison por completo. El invierno madrileño pasó rápido. Antes de que hiciera calor del todo, Edith, Daisy y yo nos acurrucamos en la habitación pelando castañas de agua para comer. Envíale también una porción al joven amo. Les dije que le llevaran algo de comer a mi hermano. Mi hermano no había dormido bien últimamente. Con la agitación en el suroeste, nuestra ciudad natal también reforzó sus defensas. Toda la información pasó por las manos de mi hermano. Se había quedado despierto varias noches. Apenas ayer, cuando llegó el informe de la victoria, que decía que las turbas habían sido reprimidas, pudo descansar un rato. Sin embargo, antes de que Edith pudiera enviar la comida, mi hermano tomó la iniciativa de venir a buscarme. Trajo noticias. Enrique ha muerto. Murió la noche antes de que la rebelión fuera sofocada. Su malestar estomacal había empeorado. No era apto para ir al frente, pero se obligó a ir. Su corcel negro lo llevó a lo profundo del campamento enemigo. No logró regresar, pues un rebelde lo derribó del caballo tras haber luchado hasta el agotamiento. Rebeldes furiosos y desesperados cabalgaban de un lado a otro sobre él. El noble hijo del marquesate al final ni siquiera dejó un cadáver completo. Hermana, hermana. Oí a mi hermano llamarme. Salí de mi trance. ¿Estás bien?, susurré. Estás agotado. Vete a dormir primero. No te preocupes por mí. Después de que mi hermano se fue, me apoyé en la pared y permanecí en silencio un rato. Edith y los demás no habían oído las palabras de mi hermano y estaban reunidos alrededor del brasero, asando castañas. Este era un momento para mí a solas. Miré las chispas en el cuenco de carbón. Se me nubló la vista y se convirtieron en las velas rojas que ardían el día de mi boda. Las llamas danzaban, reflejando el rostro de Henry. Dijo palabra por palabra, unidos por el cabello como marido y mujer, amándose sin duda. Yo, Henry, juro tener solo a mi esposa Madison para toda mi vida. Si rompo este juramento, que me hagan pedazos. Ahora había cumplido el juramento que se había hecho. Una lágrima se deslizó por el rabillo del ojo,
cayó al suelo y se extendió formando una pequeña mancha de agua. Sin embargo, era solo una lágrima. Daisy Clara, ¿por qué asaron todas las castañas sin dejarme ninguna? Edith, me retuerce las orejas. Corrí al cuenco de carbón, me froté las manos y me uní al grupo juguetón. Las risas llenaron la habitación al otro lado de la ventana. El sol calentaba más. La primavera ya se sentía en el aire. El agua del río estaba a punto de derretirse. Para entonces, en los botes de toldo negro, las muchachas pescadoras volverían a cantar. Todo el mundo dice que el sur es hermoso. Los viajeros deberían envejecer en el sur. El agua de manantial es más verde que el cielo. Durmiendo en un barco pintado, escuchando la lluvia. La mujer junto a la estufa es como la luna. Sus muñecas como nieve escarchada. No regreses a casa antes de envejecer. Regresar a casa te romperá el corazón. Los asuntos del Capitolio quedaron en el pasado. Ahora se están convirtiendo en viejos sueños, dispersándose. Y en el sur, aún me quedan muchos paisajes hermosos por ver.